yo quiero preguntaros sobre lo siguiente. Aparte, mientras coloco aquí mi cámara, que veo que está regular colocada, como siempre, voy a ir aprovechando para preguntaros, el talento, ¿hasta dónde llega la magia? Esa es Eh, mi punto antes, de. Mi preguntita de hoy. Omar, cuéntame. nada, antes que quede inconcluso, les cuento que sí, estuve buscando aquí y sí, Álvaro Robles y María Yago están en Oman. Son Ok, hasta ahora la primera pareja clasificada. estupendo. Vale, perfecto. Pues mira, ya tenemos ahí la información de que estarán en Oman. Así que bueno, vamos al turrón. El talento. Quiero preguntaros primero a cada uno, ¿qué consideráis que es el talento? Ya lo sabemos, en la mesa podemos hacernos una idea de lo que es, pero ¿qué es el talento para vosotros? Por ejemplo, Es un tema para unas cuantas horas, ¿eh? Porque creo que hay diferentes formas de calificar al talento. Porque uno puede ser talentoso para diversas cosas. Podés tener talento porque tenés buena mano para jugar, eh, entrenar muy duro y ser responsable en entrenamiento y trabajar mucho no deja de ser un talento. Pero nos referimos, creo, comúnmente a talento como lo que vos le llamás magia, ¿no? Al jugador que juega más vistoso, que tiene de repente más facilidad para meter un topspin, para, no sé, para resolver servicios, aquel que le parece que, o aquel que da la sensación que el juego es más fácil, simplemente cuando uno los ve jugar, parece que es más fácil. Yo creo que terminamos determinando eso como talento, aunque insisto, para mí talento es un montón de cosas, parte del talento. Aquel jugador que trabaja mucho, que de repente no es tan bueno técnicamente, pero tiene la constancia del trabajo y del trabajo, ese trabajo y esa constancia para mí es un talento. Entonces, yo digo, aquel que tiene facilidad para el juego, sin trabajo, va a llegar hasta un techo y le faltaría el talento del trabajo, ¿no? Aquel jugador que de repente no tiene tanta facilidad para el juego, pero tiene el talento de ser perseverante, de tener la conducta del entrenamiento, la conducta del sacrificio y el trabajo, muchas veces supera al talentoso en logros, en carrera, en demás. O sea, es como una mezcla de cosas, eso creo yo. bueno, puede ser una muy buena definición, yo creo, ¿no? Yo creo que están, yo por lo menos estoy bastante de acuerdo con Omar, pero me gustaría también saber la opinión de Gorka. ¿Qué es lo que puede pensar un entrenador que ha trabajado con gente probablemente muy talentosa, pero con gente también muy trabajadora? ¿Qué piensas tú de esto, Gorka? Yo opino un poco como Omar, para mí hay muchos tipos de talento. ¿Sí? Está bien que todos nos gusta la gente que un niño que viene al club o una persona que viene al club y tiene mano desde el primer día y mete muchas bolas, pero puede tener talento para hacer, para sacar y restar muy bien, o puede tener talento para meter muchas bolas dentro de la mesa desde el principio. Puede tener talento para ser un trabajador, porque para eso hay que tener un talento también, para, para asumir bien las derrotas. Hay muchos tipos de talento y como ha dicho Mar, podemos estar aquí horas hablando de eso, pero claro, el talento de... ¿Qué es el talento en el tenis de mesa? Venir y ya saber jugar desde el principio. No, bueno, vas desarrollando habilidades poco a poco, pero al final te sale natural y con facilidad. ¿Sabes? Para mí esa es la clave. El talento son cosas que te salen naturales sin tener que forzarlas y con facilidad. También por los hechos que has tenido en tu vida antes, ¿no? Si tú vienes de, imagínate, con 5 o 6 años has hecho tenis y luego con 8 haces tenis de mesa, pues tienes más facilidad porque también vienes de otro deporte parecido que tiene una pelota, que ya sabes cómo bota la pelota, la profundidad, la altura, el efecto, ya lo vas sabiendo. Entonces, claro, tú dices, tienes talento, sí, pero también tiene que ha hecho deporte cuando era más pequeño y bueno, el talento es algo complejo. Mi pregunta es, aparte de la del talento, ¿hasta dónde puede llegar el talento, la magia, cómo llegamos? ¿Cuál puede ser el límite de esa magia y dónde ya podemos decir, eh, este chico necesita trabajar en vez de tirar de su talento? Para mí, 18, 19 años. Cuando pasás de la etapa juvenil a la etapa mayor.
La etapa juvenil, igual cada vez menos, ¿eh? Cada vez avanza esto más y cada vez menos. Pero yo creo que hoy alguien que es muy talentoso, definiendo talentoso como facilidad para el juego, ¿sí? Buena técnica, meter muchas bolas, que saca bien, que resta bien. Me refiero generalmente a un jugador que es o vago para entrenar, que no entrena las horas necesarias o con la intensidad que lo tiene que hacer para ir escalando, para ir subiendo y para ir mejorando, porque cada vez, a medida que va subiendo en el ranking, sus partidos van siendo cada vez más complicados, lógicamente, y aquel que le falta el talento de la cabeza, de mantenerse, de asumir las derrotas, de ser inteligente a la hora de jugar, de no caerse ante la primera adversidad. Hay mucho jugador que uno lo ve y tiene una gran facilidad para el juego, pero le meten lo que yo llamo un punto de fortuna, que todos lo llamamos diferentes en diferentes partes de ciudades o del mundo, pero que en definitiva esos puntos que son de suerte, y de repente está jugando el jugador en un gran nivel, le meten un punto de eso que toca la red y se muere, se van de acá y se les va el partido. Creo que hay que tener talento también para eso y demás, pero hasta los 18, 19, 20 años, un jugador que no es inteligente o no pone el empeño que tiene que poner para manejar todas esas cosas que giran alrededor de la facilidad de juego y todo lo demás, me parece que ahí es donde empieza a notar que se queda. Si no incorpora todo lo que tiene que incorporar, es ahí donde empieza a notar que se queda en el camino. Yo te quería preguntar, Rafa, ¿tú te consideras un jugador con mucho talento cuando eras joven, infantil, la edad infantil, primer año de juvenil, esa edad? A ver, sí es verdad que hablar de mí para las cosas buenas siempre tiene ese punto que se puede considerar de egoísmo o de creído en muchas cosas. Yo creo personalmente que no he sido un jugador talentoso. Los entrenadores que he tenido también me lo han dicho. Yo no he sido un jugador que haya tenido un talento increíble. No me considera nadie que esté entre los top 10 talentos de España, probablemente ni me acerque. Entonces, mi llegada, digamos, a la cima, a mi llegada a quedar campeón de España o a estar con la selección española, más que de esa facilidad para jugar al tenis de mesa, se basa en intentar encontrar mi camino, que es una frase que he escuchado de Alfredo Carneros, encontrar tu camino para llegar a ser lo mejor que puedas llegar a ser con tus armas. Es decir, yo no tengo probablemente el arma táctica o técnica que tienen a lo mejor unos jugadores, porque ellos empezaron con 5 años y yo empecé con 13, 14 años. Entonces, mis armas de aprender de pequeño, ese conocimiento, ese mantener la información cuando eres tan pequeño y coger esos conocimientos que se quedan tanto en la cabeza, yo no los he tenido. Yo he tenido que aprender un poco a marchas forzadas, a base de golpes, en cierto modo, y no tener tiempo para caerte y estar un rato en el suelo, sino caerte y tener que dar un salto rápido, porque si no te comía el resto. Yo quería ir Entonces, ahí está un poco el tema. yo iba un poco por ahí y que la gente supiera también un poco tu historia, porque yo creo que la primera vez que te vi fue en un Open de Portugal, en Loulet 2016, creo que fue, Sí, sí, infantil, sí. la selección de Castilla-La Mancha, que fuisteis Eso con es. Julio. Yo creo que es la primera vez que te vi ahí. Y claro, yo hablaba con Julio y tampoco era un super jugador increíble, Rafa, pero luego ha llegado a ser campeón de España absoluto, ¿sabes? Y hablando hoy con Rafa un poco, yo conozco la historia de Álvaro también, tampoco ha sido campeón de España infantil ni juvenil, o ya cuando era más mayor igual sí, Juan Pérez y Álvaro Gainza, ¿no? Vienen de un club muy pequeño en Tarifa, que salió también Nerea, y bueno, mira dónde están ahora. Álvaro y Juan jugando Bundesliga. Álvaro Gainza está recién operado y ahora mismo está parado, pero bueno, ahí es donde quiero que vea la gente que el trabajo de esta gente es muy superior al talento, porque si hubieran sido muy talentosos, hubieran sido campeones de España desde alevín, infantil y juvenil. Y bueno, no lo fueron, estaban ahí arriba. Juan entró en la Blume, Álvaro de Huelva pasó a Priego y luego ya se fue para Sanse y luego para Alemania. Pero bueno, el talento para mí es de gente también como vosotros que, entre comillas, de la nada habéis conseguido llegar a una élite muy, muy buena. Sí, es verdad, Y sí. eso,
y eso en definitiva es un talento. Lo que yo quiero es animar a la gente y que vean estos casos también, que se puede llegar cuando tienes 18, 20 años a llegar a la élite sin haber sido de los mejores en categoría infantil, cadete, juvenil. ¿Sí? Hay trabajo y bueno, es un proceso largo, es un camino largo. No te tienes que desanimar porque en infantil vayas a un campeonato de España y pierdas en 16avos de final. O el año siguiente, no, porque los objetivos era intentar entrar al top 8, al top 10. Sí, pero bueno, los demás también están luchando por ese mismo objetivo. Sí, yo estoy bastante de acuerdo un poco con o sea, vuestro punto de vista, lo que un poco estamos comentando. El talento del trabajo no se tiene tan fácilmente como el talento mejor de meterte en la mesa, coger una raqueta, adaptarte a lo que es el juego. Entonces, para mí, ahí está un poco esa diferencia que hay que marcar entre los normales, digamos, los talentosos y los trabajadores. Es para mí el punto en el que el resto de la gente pues se puede quedar alguno en el camino y otros, sin embargo, salen a flote. A ver, a mí ¿Escucharon bien? se me entrecortó un poco lo último, pero sé por dónde ibas y sé lo que decías. Yo quisiera redondear, si me escuchan bien a mí. Sí. Vale. Yo quisiera redondear esto con que para mí hay diversas formas de talento. Uno suele llamarle talento al que juega bonito. Me incluyo, ¿no? Uno ve a alguien que juega bonito y la primera palabra que nos surge es qué talentoso. Pero yo para mí el trabajo es un talento, la conducta es un talento, el sacrificio es un talento, la cabeza, tener buena cabeza para la competencia es un talento. Hay gente que tiene muy buena técnica, pero no tiene cabeza para la competencia, y el que tiene cabeza para la competencia, para mí es talentoso, ¿sí? El que se mantiene en competencia, que puede cerrar un partido, que no se vuelve loco cuando va perdiendo. Son todos talentos. El trabajo, la constancia, el entrenamiento, la conducta, son todos diversos tipos de talento. Después nos confundimos con qué jugador nos gusta más o menos ver. Alguna vez tratamos ese tema, ¿no? Por ejemplo, Matsujima ganó el torneo de Frankfurt. A mí me gusta más ver a Gauzy. Me parece mucho más talentoso, por llevarme la contra, ¿no? Es mucho más vistoso a la hora de verlo jugar y disfruto más de verlo jugar a él que a Matsujima, pero no vamos a decir que cada uno tiene su talento, obviamente. Si están allí, si logran lo que logran, y me agrada más ver a Gauzy o me agrada mucho más ver a Timo Boll que a los jugadores chinos, por ejemplo. No voy a discutir el talento de los chinos, pero a veces confundimos la palabra talento con vistoso, y es ahí creo que donde está un poquito el kit de la cuestión. Para mí es muy importante y creo que la clave de todo es que el entrenador de cada jugador tiene que conocer el talento de que tiene ese jugador. Yo ahora tengo 20 jugadores aquí en Valencia y a cada uno no le puedo tratar igual, ¿sí? Yo creo que Linus, el entrenador de Dinamarca, no puede tratar igual a Anders Lind que a Jonathan Groth o a los nuevos, a los jóvenes que están intentando entrar en la selección, porque Anders Lind quizá te dura 45 minutos en un entrenamiento a tope y después te dice, bueno, me voy, hasta luego. Y ya está, y ese es su talento y hay que respetarlo y tú no puedes forzarle porque le vas a matar. Entonces, bueno, es un jugador diferente y saber tratar diferente a cada jugador, creo que ahí está la clave de todo y cada entrenador tiene que conocer el talento de cada uno. Si yo tengo un jugador como Guillot, que también le conozco de cerca, y John Ander, que son los tíos más trabajadores del mundo y ese es su talento, bueno, hay que tirar un poco por ahí. No es lo mismo que venga un tío como, bueno, no te voy a poner como Anders Lind, que no le voy a poder pedir lo mismo que a ellos. Una preguntita, a ver si me la podés responder corto para que no se me enoje Rafa de las Heras. Otro día profundizamos, ¿no? Pero como entrenador, por ejemplo, con alguien no con tanta carrera como los que acabas de nombrar, que ya juegan súper y son jugadores que han llegado, ¿no? Cuando alguien recién está más comenzando, un poquitito más avanzado, ¿hasta dónde le insistís con el tema de que mejore su revés si ves que su revés
no está dentro de sus mejores virtudes, ¿no? ¿Hasta dónde exigís un revés o le recomendás al jugador, bueno, hace un pivot? Porque al revés no estás tan seguro, mete un pivot. ¿Hasta dónde insiste un técnico o en qué momento se da cuenta un entrenador que al jugador le va a rendir mucho más hacer un pivot que insistir tanto en una salida, por ejemplo, de revés? Hay que tener, yo creo que un mínimo, ¿no? de juego, pero luego cada uno, cada jugador o cada entrenador tenemos que tener el estilo de juego claro de cada jugador. Obviamente, si vemos bueno, el revés creo que cada vez es más importante en el juego moderno, mucho más que antes, ¿sabes? No era como antes, casi restábamos pivotados y jugábamos, yo jugaba el 90% de la mesa de derecha, no sabía jugar de revés, tampoco me dejaban, era dejar corto e intentar buscar de derecha toda la mesa, pero esto hace muchos años. Ahora sin revés es muy difícil jugar, pero es verdad que el entrenador tiene que guiar un poco para saber que ese jugador tendrá que pivotar más, tendrá que buscar ciertos saques para poder pivotar y para poder buscar más su derecha, pero claro, sabiendo también que como sea va a tener que jugar de revés o todo el mundo va a intentar jugar a su revés. Es que eso es claro. O sea, después del primer set, el entrenador llegará a la banda y le dirá, tú juega el 90% de bolas en el revés, o le pones un poco en su derecha suave y le bloqueas al revés, lo cierras ahí. Entonces, pero claro, un mínimo de conocimientos hasta categoría, vamos a decir, infantil, no sé qué, de revés y ejercicios con revés. Yo hago ejercicios de puntos fuertes y ejercicios de puntos débiles de vez en cuando, ¿no? Entonces, pues cada uno tiene sus ejercicios de puntos fuertes y de puntos débiles que tienen que saber y todo el mundo tiene que conocer su estilo de juego. Me parece interesante este tema. Lo podemos tratar otro día si queréis. Yo, bueno, que ya lo hemos tratado en profundidad aquí, de cómo se debe de tratar a cada tipo de jugador en función a sus debilidades y fortalezas, a sus virtudes y sus defectos, porque de ahí puede que la gente que escuche esto esté mejorando ya con el simple hecho de escucharlo por el método de trabajo, porque no sabían que esta era una forma de trabajar, que creían a lo mejor que el método de trabajo era más lineal en función de lo que hace un jugador corriente o de lo que vemos en YouTube, pero sin embargo existe también esta dinámica de trabajo y hay muchos casos de deportistas de alto rendimiento, de jugadores de tenis de mesa, que han salido top mundiales con este estilo de entrenamiento. Entonces, me parece muy interesante y creo que hay mucha gente que se sentirá identificada y que aquí encuentra quizás una solución para poder mejorar, dar el siguiente pasito en su, ya sea a nivel semiprofesional, profesional o amateur. Dime, Gorky, con esto lo terminamos. Yo quiero decir que, en mi opinión, después de muchos años, es que los entrenadores nos tenemos que adaptar a los jugadores y no al revés. Y sé que muchos entrenadores no estarán de acuerdo conmigo, no estarán de acuerdo, porque dicen, lo que yo digo va a misa, ¿vale? Y tiene que ser así, así, así. Pero estamos en un momento de la vida, en un momento de 2025, casi 2026, que esto ya creo que ya no funciona y creo que nosotros somos los que tenemos que adaptarnos. Y la carrera de un jugador puede tener momentos diferentes y tú tienes que saber llevar en esos momentos diferentes a cada jugador.